Gracias por su asistencia a este acto. De nuevo me produce una gran satisfacción y alegría tener la oportunidad de dirigirme a todos los presentes en, no sé si es el 10º Congreso de Economía Austriaca. Tradicionalmente siempre mis conferencias son sobre temas de teoría económica o filosofía liberal. El año pasado hice una excepción que expliqué con detalle y desarrollé una pequeña excursión en el ámbito de la política concreta del día a día. Creo que la coyuntura de entonces lo justificaba. Este año también vamos a hacer una excepción y vamos a hacer una pequeña excursión en el ámbito de la teología. Hace unos años, María Blanco, no sé si aquí presente, me hizo una entrevista para un libro sobre los economistas españoles más notables y yo incidía en que era muy importante que en el enfoque multidisciplinar de la escuela austriaca no olvidáramos la teología. Es muy importante la filosofía, el derecho, pero la teología era también clave en un ámbito que teníamos que desarrollar. Hoy vamos a hacer un trabajo de investigación o por lo menos una serie de reflexiones sobre el ámbito de la teología y su relación con el movimiento libertario. Mis primeras palabras tenían que ser de agradecimiento y de agradecimiento al Papa Francisco, porque el contenido de estas reflexiones ha sido inspirado por él. Concretamente por los comentarios del Papa Francisco sobre los libertarios que introduce en su mensaje a los participantes en la sesión plenaria de la Pontificia Comisión de Ciencias Sociales del pasado 28 de abril. O sea que agradecemos al Papa Francisco que haya dado pie a lo que hoy voy a decir. También me gustaría decirles que yo preparé esta conferencia a la sombra de un pino, a las orillas del mar Mediterráneo, en mi casa de Mallorca, el pasado sábado 13 de mayo de 2017. Exactamente 100 años después de la aparición de la Virgen de Fátima a los 3 pastorcillos portugueses, Francisco, Jacinta y Lucía. Por cierto, el mensaje de la Virgen de Fátima más importante es que una gran desgracia iba a llegar al mundo con la revolución marxista, el triunfo de la revolución comunista en Rusia, y que había que rezar mucho por Rusia. Parece que los rezos han tenido su efecto. Y después de 70 y pocos años, pues ha caído el muro y ha desaparecido el socialismo real, aunque hay que decir que en lo que a comunismo y marxismo cultural se refiere, todavía impera por doquier, incluso en amplios ámbitos de la Iglesia Católica. Por eso, déjenme ustedes dedicar la intervención de hoy a la Virgen de Fátima, porque un centenario solo se repite cada 100 años. Bueno, entonces me gustaría partir de una premisa, y la premisa inicial es la siguiente: que Dios existe. Y claro, esto va a chocar a muchas personas. Hombre, para algunos será obvio, para los creyentes. Otros tendrán sus dudas, y muchos les producirá rechazo, sobre todo en un ámbito de economistas, filósofos y amantes de la libertad y libertarios como en el que me encuentro hoy. Pero yo les rogaría que incluso para aquellos que no creen en Dios, por lo menos a efectos dialécticos, hagan un esfuerzo de imaginación y durante los próximos minutos se imaginen que Dios existe. Porque esta es la premisa de partida sobre la que va a girar toda mi intervención. ¿Y qué entendemos por Dios? Debemos de entender por Dios un ser supremo, creador por amor de todas las cosas y de todas las criaturas que han sido creadas. En otro lugar he desarrollado con cierta extensión la tesis de que una de las criaturas más importantes que ha creado es el ser humano, a imagen y semejanza suya, y que si hay un punto de conexión de imagen y semejanza entre Dios y el hombre, precisamente se encuentra en la capacidad creativa empresarial. Sería este emprendo, prendi, prensum, la capacidad de descubrir, ver, crear nuevas cosas que tiene el ser humano, el punto de conexión entre Dios y el hombre. Pero no voy a desarrollar esa teoría porque además ya la conocen y está expuesta con detalle
en diversos de mis trabajos. Pero hoy voy a dar un paso más y voy a tratar de demostrar que Dios no solo es un ser supremo creador por amor de todas las cosas, sino que además Dios es libertario. Esta es la principal tesis sobre la que va a girar mi intervención. Entonces, ¿qué significa ser libertario? Quizás sea ocioso que nos planteemos esta pregunta aquí en el contexto de esta conferencia. Libertario es aquel que ama la libertad, que es una e indivisible del ser humano. Sobre todo, que defiende la libertad de empresa, que defiende la capacidad creativa del ser humano, el orden espontáneo del mercado y sobre todo que aborrece de la coacción sistemática y organizada de esas agencias monopolistas de la violencia que conocemos con el nombre de estados. En otros trabajos, por ejemplo, en mi artículo Liberalismo versus anarcocapitalismo, he estudiado con detalle por qué el Estado no solo no es necesario, sino que además es altamente ineficiente y sobre todo inmoral, y por qué hay que desmantelarlo. ¿Y qué significaría? Este sería el segundo paso, que Dios es libertario. ¿Qué sentido debemos de dar a esta frase, a esta expresión? Significa esto que siendo Dios Señor de todo el universo, que ha creado con sus leyes de la nada, que tiene por tanto el poder absoluto sobre la Tierra y el resto del universo, que siendo el poder absoluto, sin embargo, Dios no utiliza la fuerza, sino que siempre deja en libertad a sus criaturas, hasta el punto de que les deja la libertad de que se rebelen contra Él. Y así tenemos el caso de los ángeles caídos, seres espirituales que se rebelan contra su creador. Deja libertad incluso al ser humano para que se rebele contra Él. El ser humano, en este sentido, es más afortunado que los ángeles caídos, porque tiene la fortuna de haber sido redimido. Es decir, una y otra vez Dios perdona al ser humano y le permite que se levante y vuelva a empezar. Dios con las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre, por tanto, deja hacer, deja pasar, deja que el universo, con el orden que Él ha creado, evolucione solo y de manera espontánea. Dios deja hacer, deja pasar, el mundo va por sí solo. Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même. Podría ser el lema de nuestro Dios libertario. Y eso, a pesar de que el ser humano una y otra vez tienta a Dios y le exige que manifieste su poder supremo, que nos dé signos clarísimos que no se puedan contestar de su poder, y entonces creeremos en Él. Pero claro, Dios no entra al trapo, porque una confesión, una conversión forzada, resultado de un cataclismo, sería algo contrario a esa libertad innata que caracteriza al Supremo Creador por amor de todas las cosas. Los celotes, en la época de Jesús, y el mundo sigue lleno hoy en día de celotes, clamaban y pedían porque se creara un Estado mundial omnipotente, un reino del Mesías que ejerciera su poder e impusiera su voluntad sobre todo el mundo. Otros signos también se pedían cuando está crucificado en la cruz, en plan de burla: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y entonces creeremos en ti. Pero Jesús, Dios Hijo, libertario, no baja de la cruz. ¿Y por qué no hace llover una lluvia de fuego que arrase, manifestando la voluntad del Supremo Creador? Como el napalm
en la guerra del Vietnam. O la madre o el padre de todas las bombas de Donald Trump. Incluso apóstoles tan queridos de Dios Hijo como Santiago y Juan, nada más y nada menos, caen en esta tentación de pedir a Dios Hijo que arrase con fuego e imponga su poder. Vamos a verlo exactamente, lo tenemos en San Lucas en el capítulo 9. Dice que entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Jesús se volvió y les regañó fuertemente, y se encaminaron a otra aldea. ¿Y esto por qué? Porque Dios, en este caso Dios Hijo, es libertario. Pero ni siquiera teniendo poder y siendo capaz de establecer el mejor estado del bienestar que quepa imaginar, Dios Hijo ni siquiera en esas circunstancias entra al trapo. Tenemos el caso de su discurso más famoso, el Sermón de la Montaña, con las bienaventuranzas. Y una multitud después se apiada de ella porque no tiene nada que comer, y viene el milagro de la multiplicación de los panes. Y quedaron todos satisfechos y se dieron cuenta de que era capaz de alimentar gratis a todo el mundo. Eso era jauja. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Mucho me temo que más que sensibilizados por el mensaje de las bienaventuranzas, tentados por la posibilidad de lograr aquí y ahora un estado del bienestar, en ese momento querían nombrarle jefe del gobierno, del Estado. En pocas palabras, hacerle rey. Veamos cómo lo dice el Evangelio de San Juan. Dice: Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarle rey, se retiró otra vez a la montaña él solo a orar. ¿Y por qué? Porque Dios Hijo es libertario. Y es que el reino de Dios no es de este mundo. Se lo dice el propio Jesús a un funcionario atemorizado del Estado romano que además está encargado de juzgarle. Mi reino no es de este mundo. ¿Significa esto que habría dos tipos de reinos o estados? Los reinos de este mundo, que serían a su nivel legítimos. Recuerden, dad al César lo que es del César. Y el reino de Dios, del más allá, y dad a Dios lo que es de Dios. Esa es la interpretación estándar que ha preponderado hasta ahora, pero yo creo que es radicalmente falsa desde el principio hasta el final. La salida de Jesús, cuando le ponen esa trampa, mejor que nunca la podíamos calificar de saducea, es una salida muy inteligente. Mirad que hay esta moneda, la efigie del César. Pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se quitó de problemas aquí y ahora. Pero en ningún momento especifica qué es lo que era del César. Posiblemente nada. De hecho, nunca pagó ningún impuesto Jesús. La única vez que tuvo que pagar un impuesto, encargó que pescaran un pez, le abrieran las vísceras y que allí estaba el denario y que con eso pagaran los impuestos. Yo lo que creo es que significa que el reino de Dios, que es justo lo contrario del reino de este mundo, de los reinos de este mundo, de los estados, y que jamás utiliza de manera sistemática la violencia y la coacción, es un reino que ya nos ha llegado y que además nos ha sido dado gratis en un acto de inmensa misericordia y amor. Deus caritas est. Y que debe de acabar con el desmantelamiento de los reinos de este mundo, de los estados de este mundo, porque Dios es libertario y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿cuál es el origen y la naturaleza de los estados o reinos de este mundo? Sin duda alguna, y voy a tratar de demostrarlo esta tarde, el estado es la encarnación del maligno, del demonio, la correa de transmisión del mal. Vamos a demostrarlo.
Bueno, pero antes de demostrarlo vamos a hacer una pequeña digresión sobre cuál es el origen del Estado. El origen del reino del mundo, de los reinos de este mundo. Quizá la explicación más clara la tengamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel. Porque ahí se describe cómo los reinos de este mundo, los estados, surgen como un acto deliberado de rebelión del hombre contra el reino de Dios. Vamos a leerlo, está en Samuel en el capítulo 8. Ahí leemos lo siguiente. El pueblo, hasta entonces, los israelitas, vivían en un estado de semi-anarquía, con una serie de jueces o árbitros que utilizaban para resolver sus desavenencias. Pero en determinado momento se dirigen a Samuel y le dicen: danos un rey para que nos gobierne, es decir, danos un estado. Y leemos en Samuel cómo esto a Samuel le pareció muy mal. Y recurre a Dios, recurre a Yahvé y le dice: oye, que estos pretenden que les demos un estado. Y Yahvé, Dios, ¿qué contesta? Dice literalmente lo siguiente: piden un rey porque me rechazan a mí, para que no reine sobre ellos. Es decir, el Estado aparece como la alternativa, el reino de este mundo como la alternativa al reino de Dios. Pero Dios es libertario y deja hacer. Y deja hacer. ¿Que queréis un Estado? Hacerlo. Pero Samuel, por favor, antes de que sigan adelante, adviérteles con detalle lo que supone todo Estado, todo reino de este mundo. Y Samuel, ni corto ni perezoso, reúne al pueblo y les dice lo siguiente: ¿queréis un Estado? Sí. Pues mirad lo que va a pasar. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a sus carrozas y su caballería. Los destinará a arar, a segar su mies, a fabricar sus armas y pertrechos. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. El rey, el Estado, se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas para dárselo a sus eunucos y servidores, igualito que ahora. Se llevará a vuestras siervas y jóvenes, así como a vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará además el diezmo de vuestro ganado, y en suma os convertiréis en esclavos. Luego está clarísima la advertencia de Yahvé. No sé cómo después nos quejamos. Y en cuanto a que el Estado sea el principal instrumento o correa de transmisión del mal, es decir, del poder del maligno, ¿quién es el maligno? El demonio, es el ángel caído. ¿Cuál es el objetivo del maligno? Es destruir la obra de Dios, destruir el orden espontáneo del universo, dentro del cual se encuentra